para todos los amigos que se van a ir conectando. En esta ocasión tengo una pregunta de muchos amigos evangélicos, pero en este caso para responder a Hugo, que me fue escribiendo por interno y me dice, para ti, relacionado a todo lo que vas compartiendo, posts y diversos videos, relacionado al despertar de la conciencia y, bueno, en este caso también desenmascarando las religiones, para ti, el evento que sucedió el 7 de octubre, que desde allí surge todo lo relacionado a lo que está pasando en Medio Oriente, en Palestina. ¿Es justificable entonces lo que vivieron bebés? ¿Es justificable entonces lo que hizo el grupo político Hamás el 7 de octubre? Eso me indica Hugo. Él es un seguidor del mundo evangélico sionista, ¿ya? Y yo creo que es excelente pregunta, ya que él indica que el 7 de octubre todo inició, que según yo voy defendiendo a este grupo político denominado, como ya mencionamos, Hamás, ¿cierto? Y que yo lo estoy justificando, según él. Entonces, para ello hay que ir un poco a la investigación, al estudio. Primer punto, para entender esto. Solamente partiendo del 1948, el evento que sucedió conocido como la Nakba, que se traduce a una gran catástrofe. Sí, saludo para los que se van conectando ya, para Vida Sana, también para Jaime I. Jr. Sabemos que a partir de 1948, cuando surge el evento de la Nakba, la gran catástrofe, ya empezaron los colonizadores, en este caso los europeos, que se disfrazaron de judíos, muchos de ellos, los colonizadores, vinieron a tomar tierra palestina, que le correspondía el 100% a los palestinos. Había pequeños grupitos nada más que eran los verdaderos semitas, que eran los descendientes de los cananeos. Recordemos que cuando hablamos de semitas, estamos hablando de los cananeos, también de los palestinos de la actualidad. Ellos son los verdaderos semitas, ¿ya? Ellos son los verdaderos semitas. Entonces, en ese momento, del 1948 para adelante, hubo muchos secuestrados, en este caso niños, madres embarazadas, ancianos y civiles en general, muchos secuestrados. Ya había a partir de 1948 cuando inició esa expansión colonizadora del Medio Oriente, que muchos judíos que no necesariamente eran judíos, hay que tomar en cuenta que fueron conversos. Estamos hablando de los sefarditas y ashkenazí, más que todo, los dos grupos principales del judaísmo. Por ejemplo, si tú vas al tema de Netanyahu, él fue un judío que sus antecesores, en este caso su padre era polaco, y se convirtió al judaísmo porque se proyectaba más adelante que tenía que tomar y venir a las tierras de Palestina. Ir a las tierras de Palestina a tomarse como un mandato de su Dios, porque está escrito en su Torá. Está escrito en la Torá que ellos mismos crearon ese libro. Ellos mismos crearon, ¿ya? Entonces ya había secuestrados, para responder a Hugo, ya había secuestrados desde 1948. En este caso, bebés, madres embarazadas, civiles y todos los palestinos que eran dueños de aquella tierra. A ellos los habían secuestrado y lo echaron los colonizadores de Medio Oriente que mencioné, que se vistieron de judíos. No necesariamente el que estaba allí, sino que sus antecesores. Y muchos que yo conozco por acá, sudamericanos, también se convirtieron, eran cristianos, pasaron a la fase de Benay Noach y después se convirtieron al judaísmo y fueron a vivir, a tomar tierras que no eran de ellos, ¿ya? Solamente tomándose por lo que le dice un librito llamado Torah. Ese es el primer punto. Ya había secuestrado en aquellos tiempos. Segundo punto que le voy a responder. Sabemos que los judíos que llegaron de Europa, como ya mencioné, el evento del 7 de octubre, simplemente eran europeos, ashkenazí. Y si tú vas investigando un poco más, te das cuenta que ellos eran polacos, la gran mayoría. Y también había algunos españoles que eran sefarditas. Entonces, ellos no eran dueños de esa tierra.
Saludos para el educador. El educador, aún le falta aprender más. Y todavía se pone un logotipo, el educador, dice ahí, ¿no? Israel vencerá. Ahora, él no sabe qué significa Israel, yo creo. De hecho que no sabe. Porque estaba viendo sus publicaciones, no tiene idea qué es Israel. Ya, no tiene idea. Pero vamos a continuar con con la respuesta, ¿ya? Entonces, lo que sucedió, el evento del 7 de octubre por este grupo que denominamos allí el grupo de la resistencia palestina. ¿Por qué sucedió el 7 de octubre ese evento? Como ya había desde 1948 rehenes de los verdaderos dueños de Palestina por los colonizadores europeos y diversas partes del mundo, ya que se convirtieron al judaísmo nada más como una falacia para tomar tierra que no le correspondía. Entonces, ¿qué hizo ese grupo palestino? ¿Qué hizo? Ellos utilizaron esa fecha para ir y secuestrar a los israelitas, colonizadores que no eran dueños de esa tierra, en ese denominado conocido evento del 7 de octubre, que hizo Hamás. Fueron a secuestrar personas para que haya una negociación como moneda de cambio, para que suelten a muchos secuestrados del mundo palestino, muchos secuestrados. Querían ese evento para negociar como moneda de cambio, les reitero. Ahora, me dice Hugo, ¿y tú no has visto las imágenes, videos, desviviendo bebés israelitas, desviviendo jovencitas, degollándola, etcétera? ¿Tú no has visto eso? Hay que tomar en cuenta para esto que todo esto fue un teatro hollywoodense, similar a lo que hace Hollywood. Ellos crearon, ¿de qué manera? Tienes que estudiar el protocolo Aníbal. El protocolo Aníbal tiene que ver con que los israelitas tienen un orden interno que para que no haya secuestrados, ellos autoeliminan a sus mismos ciudadanos. Lo eliminan a sus ciudadanos ellos, para que no haya después manera de negociar con el otro lado. Por lo tanto, ¿qué hicieron? De hecho, que usted ve los videos allí, ellos mismos liquidaron a muchos de sus ciudadanos. Y lo otro de los bebés ya desvividos, eso ya fue teatro hollywoodense, como siempre lo saben hacer. ¿Y por qué? Para cerrar este tema, ¿ustedes creen que a Hamás le servía las personas o darse una mala imagen? ¿Les servía desvivir bebés, desvivir jovencitas? No, ellos querían secuestrados. Los querían vivos a los israelitas. Los querían vivos para tener cómo negociar, para liberar a los palestinos que venían ya presos desde 1948, muchos de ellos ancianos, muchos de ellos que han vivido tanto sufrimiento de los colonizadores, que no son dueños de esa tierra, nunca lo fueron, nunca lo fueron. Ahora usted me dirá como argumento, no, si Dios le entregó esa tierra, Dios le entregó esa tierra a Israel. ¿De qué Dios estamos hablando? Ahora tú tienes que ir un poco más atrás a la historia, Señor. Allí estamos hablando de investigadores. Cuando hablamos del Dios judío que se le denominan Hashem, los rabinos, el nombre que se corresponde a Yuhebajé, tienes que ir un poco a la historia atrás, ir al mundo sumerio, que ese mismo Dios que gobernaba en el mundo sumerio también continuó gobernando las diferentes civilizaciones, ¿ya? Ese es el Dios de este mundo, que lo desenmascaró también Yeshua en el Nuevo Testamento. Anu era el Elión, el supremo que gobernaba el mundo sumerio y tenía 2 hijos. Enki-Enlil, que se conocía como el Cristo, el ungido. Esos 3 eran los gobernantes. Y tenía más hijos. Eso también está asociado a la Cábala cuando dice que tiene 72 nombres Dios, 72 hijos que representaban a ese equipo Yuhebajé. Porque cuando hablamos en el judaísmo de Had, el Shema Israel, por ejemplo, cuando ellos decretan en sus 3 rezos, estamos hablando directamente de
el conglomerado o Dios Uno, Yud-Heh-Vah-Heh, que son más de 72 hijos, una organización, uno, Ejad. Por eso siempre ellos decretan el Shema Israel, ¿ya? De unidad. Adonai Ejad, que dicen. Ahí está claro. Pero no es que sea un individuo. Siempre toman en cuenta esto como investigador, no como creyente. El creyente le va a creer nada más al rabino. Es importante entender, señores. Investigación, el investigador no cree lo que te dice el rabino, no cree lo que te dice la pastora, no cree lo que te dice tu líder religioso. Lo investiga. Por tus hechos te van a conocer. El investigador va a tomar piezas del rompecabezas, fuentes, y llega a una verdad más profunda. Por sus hechos se le conoce. No es lo que tú dices, sino lo que haces. No es lo que dice tu rabino. Ve a ver qué hace tu rabino, señor. ¿Qué hace tu rabino? Se levanta en horas de la mañana, empieza a maldecir en sus rezos. Pide destrucción del Goyín. Ya hemos hablado muchas veces en compartidos textos. ¿Quién es el Goyín acá? El Goyín es todo el que no cumple y lee la Torah, es decir, el que no se hizo brimilá, el que no come comida kasher, el que no hace el Shabbat, etc. Esos son los Goyim. ¿Ya? Entonces está claro que a este grupo de la resistencia palestina, que son los verdaderos dueños de esas tierras que eran anteriormente cananeas, que ese Dios farsante los dio orden para que ellos ocuparon nada más una falacia para seguir colonizando tierras, una falacia. A ese grupo no les servía niños, jóvenes desvividos, no les servía. Lo que ellos necesitaban secuestrar, llevar personas vivas a el lugar que ellos querían tenerlos y utilizarles como moneda de cambio para negociar con el grupo de Israel, con las tropas de Israel o el gobierno de Israel, para que puedan liberar a muchos presos, miles de secuestrados palestinos desde 1948. Entonces, a Hugo, la respuesta es, esto no inició, señor, esto no inició el 2023, el 7 de octubre. Tienes que estudiar más atrás. Estás viviendo una falacia, una mentira, como los mismos religiosos. Si tú investigas, si tú conoces una parte del rompecabezas, nada más dirás, no, pero los rabinos son por lo elegido de Dios, ellos son los líderes de Dios. Ahora, ¿qué es Dios para ti, Señor? ¿Qué es Dios? ¿Dios es malvado, destructor, un ser caótico? No, para mí Dios es amor, unidad. Ahora hablamos de el que ya investiga desde un criterio más profundo de entendimiento. Dios somos todos, porque Dios significa ser supremo y nosotros somos seres supremos, todos en general. ¿Ya? ¿Por qué nos llamamos seres supremos? Porque no morimos, somos infinitos, somos eternos nosotros. Para ello tienes que ir a la metafísica. La energía no se crea ni se destruye. Nosotros estamos compuestos ¿de qué? Fuego, agua, aire. Y lo que se materializa ya es tierra, simbólicamente. Si tú vas al mismo estudio de la biología, tu cuerpo está compuesto de 80% de agua. Entonces, cuando tu cuerpo deja de existir, bueno, no deja de existir, sino cambia de forma, se transforma en algo invisible, porque esa agua se vuelve gas o puede ser nutriente de otras plantas. Entonces, nosotros somos seres eternos, somos seres supremos, solo cambiamos de forma en diferentes fases. No existe ese tal Dios que inventaron las religiones, que da orden. Ahora, si tú vas al mundo sumerio, se puede entender que fueron los Anunnakis, y los Anunnakis en la actualidad no son como la figura que te muestran en unos reptiles gigantes, sino que son también seres humanos, utilizan cuerpos humanos. Ejemplo, Constantino. Constantino era uno de los seres Anunnakis. Constantino, uno de los genios de la oscuridad. ¿Ya? Que él modificó toda la historia de Jesús. Constantino. Exactamente, saludo para Soldado, nos dice allí, son tres en una sola deidad, sustancia, naturaleza y esencia. También, exactamente, buen aporte allí de parte de Soldado. Tenemos allí, Dios es una trinidad en personalidad.
Exactamente. Podríamos verlo desde diferentes perspectivas, pero lo importante es que entendemos que Dios es todo, todo, todo. No es un individuo. Ya la religión judía lo utilizó como manera de manipulación, donde te dicen, no, Dios es uno. Y el judío tradicional dice, ah, si Dios es uno, es un ente que está allí, que él dirige el mundo, que destruye la vida, ensalza, humilla, y eso lo dicen sus profetas en la Torá, en la misma Torá. Y la gente cree porque no cuestiona, no investiga. Entonces, para responder y que él lo pueda apreciar de diferentes perspectivas, le estamos dando diferentes fuentes a Hugo y a muchos evangélicos también, a muchos evangélicos que no han investigado. Estamos hablando, hay diversos amigos evangélicos que investigan, que ya tienen fuentes y se dan cuenta que el Dios de este mundo es el que gobierna y el que está dirigiendo al mundo judío, al pueblo elegido. Ellos son el pueblo elegido del Dios de este mundo, o si quieres llamarlo Enlil, desde el mundo sumerio, ¿ya? Solo que él se mimetiza nada más, en diferentes nombres, va cambiando de sus capacidades, se disfraza de diferentes maneras. Esa es la astucia de esa serpiente, que se modifica. La respuesta entonces sería para Hugo, el amigo cristiano. Le respondo que jamás no le servía desvivir bebés, no les servía desvivir jovencitas israelíes, que, le reitero, eran colonos que habían robado tierra que no les correspondía. Si tú investigas, por ejemplo, la vida de Golda Meir, esta personaje muy conocido en el mundo judío y todavía tiene libros y frases específicas que ellos dicen simplemente Baruch Hashem, dicen cuando escuchan esas frases. Esta persona desvivió a un millonario palestino y fue a vivir en su casa y le ocupó su casa. Y desde allí se tomaron ese ejemplo a seguir muchos judíos y vinieron desde Europa, los ashkenazí, hasta muchos sefarditas que son de España, y hay sefarditas también que están acá por Sudamérica. Grupos grandes sefarditas que yo conozco directamente, esos sefarditas. Muchos son chilenos, argentinos, bolivianos, colombianos. Eran cristianos y ellos dijeron, nosotros somos sefarditas, porque somos de España, y por lo tanto somos del pueblo elegido. Se pasaron a la fase del Benei Noach y después continuaron, se vistieron de judíos ya. No eran judíos, sino que se vistieron al judaísmo en la religión y se hicieron llamar el pueblo elegido. ¿Ya? Pasaron por el evento de la Brit Milá, como yo les dije, independiente de la edad, se hacen el Brit Milá, un rabino, un Mojeles, que el que se llama es que se encarga de esa situación. Entonces él hace el evento y esta persona ya se viste de talig, después se empieza a hacer los 3 rezos y se va a vivir en Israel. El gobierno le da un subsidio mensual y le da una casa. Y él dice, bueno, estoy bendecido, Baruch Hashem, bendecido por Dios. Pero no entendiendo desde una investigación profunda que él está haciendo, no solamente robando, sino también está en complicidad. Si no entiende, es ignorante de esta información, él está robando, Señor, directamente. Porque creyó al rabino nada más, no investigó. Y nosotros también pasamos por ese evento, por eso le decimos con experiencia. ¿Ya? Ese Dios es solamente una falacia. El Dios de este mundo viene a ser las 13 razas Illuminatis que crean el caos, crean el desorden y después te dicen que ellos van a dar el orden mundial. Ellos crean el desorden en todas las áreas. Ellos son los seres de terror, que crean el terror. ¿Ya? Entonces, respondiéndole esto a nuestro amigo Hugo, que se hace conocer como el cristiano sionista, me dice, yo soy cristiano sionista, me dice. Importante que empiece a investigar y no crea, porque yo he sido, imagínate, pasé por 8 religiones y fui un vehemente sionista, fui antes yo. Más de 10 años compartiendo información por las redes sociales y me sé la otra versión del sionismo también lo sé, y esta versión también estoy ya compartiendo información, por eso lo entrelazo ambas versiones, hay que ver las 2 caras de la moneda, ¿ya? Para entender la profundidad. Si tú ves nada más una pieza del rompecabezas, no lo vas a entender, Señor. No lo vas a entender. Tienes que haber vivido el otro evento del sionismo, porque cuando hablamos del sionismo no es una religión. El sionismo es una filosofía que inicia
No inició con este personaje, el ateo, el ateo que quiso también tener como tierra prometida a Argentina. ¿Ya? No inició con él, sino que esto surge a partir de los Anunnakis, cuando descienden a la Tierra después de haber perdido muchas guerras, una de ellas batallas conocida como la batalla de Orión, perdieron esa guerra y vienen a colonizar los 7 continentes. Los 7 continentes conocidos como la Tierra, y eso está también asociado al Adán Kadmón. Recuerden que el Adán Kadmón tiene 10 sefirot, que también son 10 planetas, ¿ya? Y los 7 continentes vienen a ser los 7 sefirot. ¿Ya? Las 7 sefirot son los 7 planetas que es la Tierra. Y Anu es la corona. Anu, con su gobierno. Y los 2 hijos Enki y Enlil vendrían a ser ya Jokma, cerebro derecho, y Enki, el cerebro izquierdo. Ahí está el Cristo, el ungido, es decir, esa triada. Ese es el ungido desde la perspectiva sumeria. Y ya lo adoptó esa sabiduría también los cristianos, el Padre, Hijo, Espíritu Santo de Jesús. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta entonces que ese es el Dios de este mundo. Ese es el Dios de este mundo. Sí, saludos para Silvia, que ya está también en la transmisión. Quería aclarar este tema porque hay muchos amigos cristianos que me escriben, ya que he estado ausente un poco por las redes sociales, pero respondiendo, que él me dice, usted, señor, ¿cómo justifica lo sucedido en el 7 de octubre del 2023? Usted dice que los palestinos son los buenos de la película. Señor, no es que sean los buenos de la película, simplemente que ellos son los verdaderos dueños. Como todos han tenido fallas, errores, pero los verdaderos que crean terror y los verdaderos seres de la oscuridad son los que se convirtieron al judaísmo. Muchos por ignorancia, como ya mencioné acá en Sudamérica, se convirtieron y después son cómplices de los robos, saqueos y todo lo que sucedió en Medio Oriente. Todos los sucesos. Los otros son los verdaderos dueños. Ahora ese grupo de resistencia, conocida como Hamas, ellos simplemente protegen a su pueblo y fueron a tomar secuestrados para moneda de cambio, negociar con los colonizadores israelitas. Pero aprovechó la situación Israel, y utilizó el protocolo Aníbal. El protocolo Aníbal utilizó. Eso es para los investigadores. Él utilizó el protocolo Aníbal y desvivieron jovencitas, desvivieron todo lo que se ve en el teatro, similar a Hollywood. Crearon un evento allí. Entonces eso lo mostraron a las redes sociales, a los medios de comunicación y dijeron, los verdaderos seres que crean terror son los de este grupo, de la resistencia. Pero ahora que hemos investigado, no es así. Ellos querían secuestrados, a ellos les servía gente viva, no desvivir allí en la tierra colonizada. No querían ellos eso. Porque recuerda que esto inicia en el evento de la Nakba, la gran catástrofe, cuando Israel empezó a secuestrar a miles de palestinos, incluyendo bebés, madres embarazadas, ancianos. ¿Qué hicieras tú en ese caso si te vienen a colonizar, quitar tu casa, desvivir a tu familia, a tus hijos? Viene alguien externo que no es dueño de tu tierra, no es dueño de tu casa. ¿Qué hicieras? Tienes que buscar un mecanismo de defenderte. Pero como el mundo está desinformado, ve al revés, este mundo al revés, creen que el dueño de la casa es el malo y el que viene a robar es el bueno. Han distorsionado la realidad. Pero para que tú puedas llegar a esta verdad que estoy yo mencionando, hay que investigar, es el trabajo, investigar, no creer a los medios de comunicación tradicionales, que ellos han tergiversado todo por dinero y negocio. Esos son los seres que crean terror. Así que gracias por su estar pendientes. Yo le voy a subir esta transmisión para que tengamos una versión diferente a lo tradicional, ¿ya? Lo tradicional. Así que saludos. Vamos a estar con más transmisiones.